Vamos a empezar la grabación. Así que bienvenidos a la segunda parte de nuestro curso de Introducción a la Capellanía. Como ustedes bien saben, a lo largo de nuestro desarrollo, de nuestro trabajo como capellanes, son muchas las diferentes situaciones que vamos a estar enfrentando, desarrollando y algunos aspectos que debemos considerar en torno a nuestro servicio como capellanes, ¿sí? Quiero ser muy enfático en un aspecto con relación a la capellanía. Es que este es un trabajo en donde la razón principal de lo que hacemos lo hacemos es porque queremos mejorar y queremos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos. Mejorar la calidad de vida de ellos no significa necesariamente atender sus necesidades físicas, única y exclusivamente. Mejorar la calidad de la calidad de vida de los seres humanos también implica atender sus necesidades emocionales, espirituales, psicológicas, que son esenciales para el funcionamiento de una persona. Entonces, quiero dejarles todos esos puntos en claro, porque si bien es cierto, aunque usted está desarrollando un estudio, está desarrollando una capacitación sobre un tema determinado, pues es importante que sepa que lo que usted está haciendo por prepararse es algo que contribuye verdaderamente al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, porque para eso estudiamos, para eso trabajamos, para eso nos especializamos, para eso usted se encuentra en esta noche conectado y quiero que pues, usted pueda tener en cuenta que el desarrollo de la capellanía es un desarrollo donde valoramos lo que la gente hace, donde valoramos lo que las personas desarrollan. Y como se recuerdan, en la sesión pasada estuvimos viendo un poquito sobre lo que hacen los capellanes, cómo podemos ayudar a los policías, cómo podemos ayudar a las autoridades, cómo podemos ayudar a los matrimonios. Hay tanta gente a la cual uno le puede ser. Hay mucha gente, ¿sí? Pero lo que hace que el capellán sea exitoso en su trabajo es que el capellán tenga un propósito de servicio, que haya una objetividad hacia dónde quiere desarrollar sus actividades. O sea, si solamente estamos preparándonos, estamos recibiendo una capacitación porque nos parece muy buena, porque nos parece interesante, porque nos parece muy loable y muy buena, pues no es lo que pretende, no es realmente lo que se pretende. No se pretende dejarle un bonito mensaje a usted, no. El propósito es formarlo a usted para desarrollar un trabajo en la comunidad donde usted se encuentra. Hay muchos aspectos que vamos a tocar por encima, porque profundizar sobre las necesidades psicológicas de los seres humanos es un tema muy complejo, es un tema muy profundo. Y no solo es complejo y profundo, también es un tema que requiere mucho compromiso y atención, ¿sí? Porque usted puede saber que hay una persona que está sufriendo, pero de ahí a que usted haga algo por esa persona, pues eso es lo que hace que la cosa cambie, que todo lo que se haga o lo que se diga, pues tenga o no tenga sentido, ¿sí? O sea, las personas en este mundo saben que hay otros que sufren, pero ¿cuántos están haciendo algo por esos que sufren? Es una pregunta interesante porque nos vamos a sorprender al enterarnos que son muy pocos los que piensan en los demás cuando están sufriendo. ¿Listo? Entonces, quiero ponerlo en perspectiva en todos estos aspectos. Quiero que usted sepa que su trabajo como capellán es muy valioso, es un trabajo muy importante, es un trabajo necesario para para la comunidad, para las personas. Entonces, eh, nada, por favor, tengamos en cuenta todos estos puntos porque si no los tenemos en cuenta, pues vamos a tener problemas en el sentido de que no vamos a desarrollar con eficiencia lo que se supone que estamos llamados nosotros a hacer. ¿Listo? Entonces, vamos acá, a continuar sobre este tema, ¿sí? Hablando sobre el adiestramiento, hablemos sobre el adiestramiento. ¿A qué personas se capacita la capellanía? Nosotros, la capellanía es eh, interreligiosa en el sentido de que son personas de diferentes denominaciones, de diferentes corrientes dentro del cristianismo, que
adoptan una formación para servir a los demás. ¿Sí? No tiene que ver con el ecumenismo, no confundir con el ecumenismo, porque el ecumenismo es otro punto, otro tema que está completamente alejado de nuestra percepción de lo que significa trabajar unidos. ¿Sí? Nosotros buscamos unirnos no para una cuestión de espiritualidad, sino nos unimos para servir en pro y en beneficio de los demás. Eso quiero que lo sepa muy bien, porque hay mucha gente que dice, no, yo no estudio capellanía porque me van a cambiar la religión, me van a cambiar la doctrina, ¿no? Aquí no hablamos ni de doctrinas, ni de religiones, ni de normas, ¿sí? Aquí no vamos a hablar de pelos, de tacones, de cuestiones de ese tipo que no tienen ningún tipo de injerencia en nuestros temas relacionados con capellanía, ¿sí? No vamos a hablar de temas doctrinales, ¿sí? Que puedan ser sensibles para nuestros oyentes. Respetamos la denominación, el lugar donde usted tiene la gentileza de congregarse, de ser parte de una comunidad de fe. Respetamos lo que usted ha aprendido, ¿sí? Lo que queremos es que usted pueda abrir su mente a otros conocimientos relacionados con la atención psicológica, espiritual y emocional de las personas, que eso es algo pues normal, no es algo que sea algo del otro mundo. Entonces, el adiestramiento va de la mano de un punto muy importante. ¿Sí? Adiestramos porque nuestro propósito es que los que se gradúan de capellanes, entonces tengan una certificación para hacer su trabajo. En la clase pasada les expliqué algo con relación a la obra social y al trabajo comunitario, porque hay otros que pudieran decir, hombre, caramba, yo necesito estas cosas para ayudar a una persona, o para ir a repartir, María Luisa, un café con pan, yo no necesito estudiarlo, eso es algo que yo, deben hacerme a mí y yo hacerlo, ¿sí? Eso tiene mucho sentido, es algo muy, muy cierto, pero es que las obras sociales para que funcionen, para hacerlas correctamente, se necesita principalmente que la persona esté capacitada. Una ayuda mal dada es peor que no haber ayudado nunca. Esa es la realidad. Entonces, Alba, María Luisa, Marlene, ¿sí? O sea, no tiene ningún sentido que pretendamos ayudar a otros si nosotros no estamos bien formados y capacitados para hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, como capellanes, nosotros el capellán recibe una preparación durante 9 meses sobre diferentes temas relacionados con el trabajo en las cárceles, el trabajo en los hospitales, el trabajo dentro de las instituciones infantiles o con los niños. Entonces son todos estos puntos que nos llevan a entender que la capellanía es muy práctica, es muy profunda, es algo que requiere mucho compromiso, mucha atención, ¿sí? Y la pregunta aquí radica en lo siguiente, mis estimados estudiantes. La pregunta radica en qué tan comprometido está usted para atender las necesidades de otros, ¿sí? Porque aquí recibe su capacitación, pero el compromiso va en usted. Nosotros no lo podemos comprometer. Alba, María Luisa, yo no puedo decirle a ustedes, bueno, van a dejar de trabajar, van a dejar de hacer y van a ir a ayudar y a hacer tal y tal cosa, ¿no? Es que yo no mando sobre las vidas de ninguno de ustedes. Yo lo que puedo hacer con ustedes es guiarlos, darles un conocimiento, una tutoría sobre determinado tema, ¿sí? Formar algunas cosas, algunos patrones importantes dentro de su trabajo profesional como capellán, pero yo no puedo hacer nada que vaya en contra de su salud, algo en contra de su formación, algo en contra de su desarrollo como capellanes, ¿sí? Entonces, capacitamos gente creyente. ¿Por qué queremos personas creyentes? Algunos dirán, oiga, pero si viene una persona que no cree en ningún Dios, no cree en ninguna deidad, ¿sí? Eh, no puede ser capellanía. Va a sonar un poquito crudo, pero lamentablemente no. ¿Por qué? Porque el desarrollo o la capellanía en sus inicios se fundamentó principalmente en trabajar, díganlo muy bien, en trabajar con las necesidades espirituales de la persona. Y una persona que no es creyente, pues no es una persona que realmente valore lo que significa la espiritualidad. ¿Sí? Muchos han tomado la perspectiva, Luis, Marlene, Glendy, con relación a la espiritualidad como un tema pasado de moda, como un tema que no tiene razón ni fundamento, como un tema
está totalmente alejado de la realidad, alejado es más como algo Oiga, más. místico, como algo que no merece la pena ser atendido y como que este tema de la espiritualidad es producto del miedo y de las creencias no fundamentadas o no comprobadas mediante el método científico y por eso no deben de ser tomadas en cuenta, pero es que ignorar la espiritualidad de un ser humano es el error más grande, es parte de lo que veníamos hablando en la clase pasada. También es importante mencionar algunos aspectos importantes. Nosotros, como capellán, como escuela de capellanía que lo forma usted, que lo capacita usted, lo que nosotros queremos es que usted también ponga en práctica lo que va aquí aprendiendo, ¿sí? Porque no hay un buen aprendizaje si no hay una práctica dentro de la misma. O sea, que usted tenga la capacidad o la información sobre determinado tema, no lo vuelve o no lo convierte usted en una persona completa, en una persona profesional para desempeñar esa labor, ¿sí? Usted puede saber cómo manejar un carro, ¿sí? Mario, Alba, tú puedes saber cómo manejar un carro, ¿sí? Puedes haber recibido la teoría, haber recibido toda la información, te hicieron un examen escrito y tú lo pasaste con 5, tú puedes haber hecho todas esas cosas, pero aquí es donde va el pero gigante. Eso no significa que tú eres eres la excelente conductora. La excelencia como conductora viene cuando pongas en práctica todos esos conocimientos que aprendiste en la academia. Por eso es que la academia y la práctica van una cosa de la mano. Entonces, esta es la academia, esta es la escuela de formación de capellanes. Así no está Aquí te conectado. estás capacitando, aquí te estás instruyendo, aquí estás desarrollando eh, aprendiendo nuevos temas, adquiriendo conocimientos, pero lo que te convierte en una persona profesional, pues es precisamente ¿qué? Tu profesionalismo, tu práctica, la forma como estás poniendo en práctica tus conocimientos. Entonces, debes completar un tiempo reglamentario de 40 horas de prácticas. ¿Cuándo haces esas 40 horas de prácticas? A partir del momento en el que tú inicies a estudiar capellanía. Ahí comienza la capellanía, ahí comienza la persona a poner en práctica todas y cada una de en el momento en el que empiezas a estudiar, comienzas a poner en práctica todas las cosas que vas aprendiendo. ¿Listo? Entonces, eso con relación a lo que tiene que ver con las 40 horas de práctica y demás. Hasta este punto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que querramos mencionar, mis estimados y queridos estudiantes, con relación a las prácticas? Para mí, buenas noches. Dios le Gracias. bendiga. Hola, María Luisa. Mi nombre, Dios le bendiga. Eh, para mí está muy bien la información, no tengo ninguna duda. Muy bien, excelente. Gracias, María Luisa. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Creo que estamos muy bien, excelente. Deditos arriba si estamos bien, ¿sí? Deditos arriba, ¿sí? Señáleme con Está los muy bien. pulgares si estamos bien, por Está favor. muy Gracias. bien. Gracias, perfecto. Entonces, esto con relación a este punto tan importante, eh, después de después de estudiar capellanía, pues no es que solamente tú vienes, estudias y, bueno, ya, aquí se terminó todo. No, no, no. El estudio continúa. Después de que te gradúas, cada año pues debes renovar tu credencial como capellán, debes asistir a algunas capacitaciones, ¿sí? Es parte de nuestra relación con los demás, es parte de nuestra interacción entre escuela y capellanes, ¿sí? No queremos perder tampoco la conexión con cada uno de ustedes. Bien, entonces, vamos a hablar de un punto muy importante, ¿sí? ¿Por qué es bueno estudiar capellanía? O sea, ¿qué es lo que hace interesante estudiar capellanía? O sea, ¿por qué María Luisa? O sea, ¿cuál es el propósito de estudiar capellanía? Como yo les decía a ustedes hace un momento, ¿sí? O sea, yo no tengo necesidad para poder ir a llevar un consejo, ¿sí? O llevar una atención espiritual a una persona o llevar una ayuda social. Pues yo no necesito tener una
cosa, un chaleco, una cuestión así para ir a hacerla. Pensaría muchos, ¿sí? Pero la realidad es totalmente diferente, porque se necesita una certificación para realizar nuestras labores de tipo social y espiritual, ¿sí? Eso también nos da un respaldo legal para cualquier cosa que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, voy a explicarles algunas cosas importantes para que me presten mucha atención. ¿Por qué es bueno estudiar capellanía? ¿Sí? María Luisa, por favor, ¿me quieren leer estos dos primeros puntos, por favor? Claro que sí. La mayoría de los gobiernos no pueden trabajar directamente con pastores porque no pueden mezclar la política con la religión, pero sí pueden trabajar con capellanes, porque el capellán no solo sirve a su congregación o comunidad, sino que también atiende las necesidades sociales de toda la población. Ujú, Muy bien. Gracias, María ujú. Luisa. Bien. Los gobiernos, Amén. ¿sí? Guatemala, ¿sí? Guatemala es un país, según la Constitución Política de Guatemala del año 1985, Guatemala es es un país, es un Estado social de derecho laico. O sea, ¿qué significa que Guatemala es un país laico? Que es un país que tiene dividido a la iglesia y tiene dividido al Estado. O sea, Estado e iglesia no van de la mano, ¿sí? La iglesia va, el Estado va por acá y la iglesia va por allá, ¿sí? Eso es bueno. La libertad de culto se basa principalmente en que un Estado sea laico, ¿sí? Un Estado religioso es peligroso para las libertades individuales de los seres, de nosotros los seres humanos. Eso está históricamente comprobado, ¿sí? Es necesario que un país sea laico para garantizar la libertad de culto, las expresiones religiosas, para garantizar todos esos temas. No un Estado ateo, ¿sí? Porque un Estado ateo entonces prohibiría las religiones, ¿sí? Como lo que sucede, por ejemplo, en Corea del Norte o lo que sucede en países de corte muy, digámoslo así, más cercano hacia lo que tiene que ver con el comunismo o temas relacionados a esto, son países que han adoptado una postura de estados ateos. Una cosa es ser un estado ateo, otra cosa es ser un estado laico, ¿sí? Y nuestros países, o la mayoría de nuestros países aquí en Latinoamérica, son países laicos, ¿sí? Porque en Latinoamérica hay una diversidad de creencias y de religiones, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Para el gobierno, cualquier persona que se llame ministro, pastor, evangelista, sacerdote, cura, padre, como usted le quiera llamar, para el Estado, eso se llama iglesia, ¿sí? La iglesia. Así él diga, no, es que yo soy el monseñor, es iglesia, entonces la regula la iglesia. El Estado regula es iglesia, eso es iglesia, o sea, eso no tiene que ver con nosotros. Entonces, por eso es que hay mucha controversia entre si un cristiano, un ministro de culto, podría o no, o debería participar en temas de política. Porque la mayoría de los gobiernos no trabajan con pastores, precisamente porque no pueden estar política con religión. Ahora, con los capellanes sí. ¿Por qué? Porque la capellanía no es una investidura religiosa. Cuando usted se gradúa como capellán, usted no se gradúa como un ministro de culto, por ejemplo, ¿sí? Usted no se gradúa como un ministro de culto, usted no se gradúa como un sacerdote, no, usted se gradúa es como un capellán. Y la capellanía principalmente se define dentro del marco jurídico de la laicidad. ¿Eso qué significa? El capellán es laico, o sea, yo soy pastor, ¿sí? Voy a ponerme yo como ejemplo. Yo soy pastor de la iglesia, un ejemplo, la iglesia remanente de vida, un ejemplo de esa iglesia, pero mi investidura como como capellán no es una, no es de una iglesia. O sea, yo sí, yo puedo decir sí, yo soy ministro de culto, un pastor, sí,
Pero mi función como capellán, mi investidura como capellán, mi certificación como capellán es una certificación académica que no tiene que ver con iglesias y demás, ¿sí? Entonces, el capellán no solo sirve a la comunidad, sino atiende las necesidades de toda la población. Y la mayoría de los gobiernos no pueden trabajar con los pastores, pero sí pueden trabajar con los capellanes. Bien, entonces quiero hacer esa diferencia entre ser pastor y ser capellán, porque alguno podría decir, no, yo no necesito ser capellán porque yo soy pastor. Sí, o sea, tú eres pastor, pero es que tu pastorado se rige bajo una nicho y bajo un determinado núcleo de personas y bajo una determinada cobertura. Si en cambio la capellanía se sale de ese molde para que las personas puedan desarrollar un trabajo social y comunitario de alto impacto en la sociedad, teniendo en cuenta cada uno de los puntos que estoy mencionando aquí en pantalla. También los capellanes se organizan, los capellanes son sin fines de lucro. ¿Eso qué significa? Que los capellanes toda su labor que hacen, la hacen de manera de honores, pero no solo la hacen de manera de honores, sino que también los capellanes hacen su labor buscando el beneficio y la ayuda para la sociedad. ¿Listo? Entonces, todos estos puntos se los quiero explicar porque quiero que comprendamos que el trabajo como capellanes es un trabajo muy demandante en el sentido de que se necesitan personas que tengan el anhelo y el deseo de servir sin importar, sin hacer de menos a los demás ni nada de eso. Alba López, ¿qué dice en pantalla, por favor? ¿Qué dice Alba? Alba, Ahora sí, dice la iglesia local, al tener capellanes dentro de su ministerio, puede tener mayor alcance dentro de la comunidad, ya que cuando hay una emergencia o desastre, los capellanes se presentan ante las autoridades y en gran mayoría de los casos obtienen acceso inmediato. Los capellanes tienen mayor probabilidad que los pastores para entrar a todas las áreas afectadas durante una emergencia. wow, gracias. La iglesia local se beneficia de tener capellán. En un momento de emergencia, generalmente lo que hacen las autoridades es evacuar a toda la población, pero los capellanes no, los capellanes pueden trabajar con toda la libertad del caso, ¿sí? Eso es otro punto a nuestro favor. Vamos con el punto 4 y 5. David Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches. Te van a poner a leer. Si te ponen solo aquí, ¿ve? Gracias, gracias, David. Solo si puedes activar tu micrófono. Bien, en lo que David logra encenderlo, vamos con el hermano Luis, por favor. Luis, déjeme estos dos puntos, el 4 y el 5. Ok. Se abren oportunidades a nuevos ministerios. Para citar uno de muchos ejemplos, hoy en día las compañías seculares están empleando capellanes para que tengan algunas horas a la semana disponibles en sus empresas para que puedan asistir y orientar a empleados que estén pasando por situaciones difíciles. Los hospitales, las cárceles, instituciones del gobierno prefieren trabajar con capellanes y les extienden muchas cortesías. Esos son los principales puntos por los cuales una persona debe estudiar capellanía, porque se abren oportunidades, porque se está abriendo posibilidades para desarrollar el trabajo de capellanía en diferentes circunstancias. Fíjense, y les voy a contar algo, en los países de primer mundo, ¿sí? Cuando hablo de primer mundo, llámese Estados Unidos, Canadá, Europa, son países que han logrado tener una han logrado aprovechar el talento de los capellanes para servir, para trabajar en diferentes instancias dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, en este caso,
¿sí? Cuando hablamos de las oportunidades, se abren oportunidades para que ustedes puedan desarrollar su talento, puedan aprovechar, orientar, ¿sí? También se abren oportunidades en hospitales, en cárceles. Y las instituciones también, las instituciones públicas prefieren trabajar con capellanes porque los capellanes, se aduce que el capellán es una persona que está formada, que está capacitada, ¿sí? Y esa capacitación, esa formación, abre las puertas para que pueda desarrollar sus actividades con la excelencia que se requiere, ¿sí? Ahora, este punto es importante. La capellanía no es un ministerio, no es un tema para esperar a que la gente venga a la iglesia, ¿sí? ¿En qué parte de la Biblia dice? Sí, hablemos ahora de la Biblia, ¿sí? En la Biblia, ¿en qué parte de las escrituras dice? Es que ustedes los espero en el culto a las 6 y aquí nos vamos a reunir, ¿no? El modelo bíblico es que vayamos y estemos con la gente y nos involucremos con las personas. Entonces, el ministerio de capellanía es eso, es no esperar, no vamos a esperar a que vengan las personas, vamos a llevarle a las personas. Nosotros somos la iglesia, ¿sí? Y la iglesia, sea cual sea la iglesia, debe ser una iglesia cercana a las personas y debe tener la capacidad de poder llevarse bien con los nuevos también, ¿sí? Porque es más, la misma escritura dice que no, los mismos que aman solamente a los que los aman, como que no están en el orden, ¿sí? Tiene que haber una cosa de la mano de la otra, ¿sí? Entonces, este es un ministerio para ayudar a las personas, para llevarlas a Cristo, para transformar sus vidas por medio de nuestra atención profesional. Tener todos estos temas en claro, pues nos ayudan bastante, ¿saben? Nos ayudan mucho a comprender lo que significa ser capellán. La capellanía tiene un estatus ya definido, ¿sí? Hay capellanes en diferentes instancias de la sociedad. Voy a contar algo con relación a la capellanía, para que ustedes lo sepan. El cristianismo, escuchen muy bien esto, el cristianismo tiene tres ramas principalmente. ¿Sí? Está fragmentado en tres ramas. El cristianismo católico, y ese yo creo que ustedes ya lo han escuchado. Está el cristianismo ortodoxo, que es el que se predica allá en Medio Oriente, en Rusia y en todos estos países bálticos, en los países de Europa del Este, ¿sí? Y está el cristianismo protestante, que es el cristianismo relacionado con, ¿con qué? Es el cristianismo relacionado con el protestantismo, ¿sí? Llámese iglesias pentecostales, bautistas, presbiterianas, iglesias anglicanas, etcétera. Entonces, esas tres ramas de la capellanía, esas tres ramas del cristianismo, cada una de ellas tiene su capellán. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene su respectiva investidura y aunque nos cueste creerlo, nos parezca algo muy extraño, pues son muchos los que, eh, sin importar su fe, han utilizado el medio de capellanía para poder ayudar y atender a las personas que están en diferentes situaciones, ¿sí? Por eso nosotros lo que hacemos es llevar a las personas, ¿sí? Los requisitos para ser capellán es simple, la verdad, ¿sí? Estar dispuesto a servir a los demás, ser legalmente mayor de edad, dar buen testimonio, llenar los formularios, presentarse, cuestiones más técnicas que otra cosa. ¿Sí? Vamos aquí en esta parte, pues esto para que lo entendamos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo relacionado que me quisieran hablar, mis estimados estudiantes? Estamos bien. Bien, Luis, buenas noches. Buenas noches. Gracias, dame un segundito. Luis, quiero que me leas esta primera parte que está aquí en pantalla, por favor. De acuerdo. Segundo. Dígame esta parte. Démela, por favor. Ok. Nuestro fundamento teológico es Mateo 25,
versículos 35 al 40. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me fuisteis a ver, y fuisteis a verme. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué palabra tan especial. Eso que acaba de leer Luis, gracias Luis, eso que acabas de leer es el fundamento bíblico de nuestro estudio como capellanes. Eso que tú acabas de leer, ¿sí? Lo que tú acabas de leer es la estructura fundamental en lo que basamos la capellanía. Ese es nuestro fundamento teológico. ¿Por qué hablamos de un fundamento teológico? Porque como les decía, los que estudian capellanía son personas creyentes, ¿sí? Son personas que profesan una fe, ¿sí? Esa fe generalmente, pues, es una fe cristiana. Sin embargo, el profesar esa fe cristiana significa también para los que la profesen, así la practiquen o no la practiquen, ¿sí? La gente siempre tiene como esa duda de decir, oiga, ¿y será que lo que estamos haciendo, pues sí, tiene una base por lo menos bíblica relacionado con Dios, con su palabra y demás? Pues sí la tiene, ¿sí? Es eso que acabamos de leer. En la Biblia no existe la palabra capellán, ¿sí? No existe. No existe la palabra así que podamos decir, vosotros sois mis capellanes, una cosa así relacionada, ¿no? La Biblia no habla nada relacionado con, con la capellanía desde esa perspectiva. La palabra de Dios habla con relación al trabajo que hace un capellán. ¿Cuál es el trabajo que hace un capellán? Lo que acaba de decir. Mire la labor de Cristo, vendar las heridas, eh, cuando te vimos hambriento, cuando te alimentamos, cuando te visitamos, ¿sí se da cuenta? Atención espiritual, atención emocional, atención psicológica, ¿sí? ¿Cuándo? Entonces muchos se van a preguntar, oye, ¿y en qué momento entonces dentro de la capellanía se habla sobre cada uno de estos temas, se habla sobre cada uno de estos puntos? Ese es el fundamento, ese es el fundamento. ¿Sí? Sí, nosotros, no, nosotros creemos firmemente que dentro de lo relacionado a las escrituras, la palabra del Señor nos enseña que los capellanes, ¿sí? Cualquiera que sean los capellanes, tienen una responsabilidad muy grande, que es ayudar a atender las necesidades de los seres humanos, ¿sí? De responderles, de amarles, de escucharles. Porque de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, ¿a quién? A mí lo hiciste. Una palabra muy fuerte, tajante y muy bien definida con relación al fundamento de nuestro estudio como capellán. ¿Listo? ¿Estoy bien hasta aquí? ¿Comprende este punto teológico? ¿Sí? Quiero que tengamos una perspectiva clara de este tema. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Enhorabuena. Perfecto. Vamos ahora a hablar de dónde nació la capellanía, ¿sí? Este es otro tema que ha sido muy comentado, es un tema muy espinoso para muchos, porque muchos se preguntan, bueno, ¿y dónde nació esto? ¿Se lo inventó algún ministro? ¿Se lo inventó algún pastor? ¿Se lo inventó algún tipo de se lo inventó algún pastor, se lo inventó algún ministro, se lo inventó un cura, un sacerdote? ¿Esto de dónde salió? ¿Sí? Y es muy lógico que usted haga todas esas preguntas.
Para eso, para poder hablar sobre este tema, quiero llevarlo a este punto de nuestro material. Pero ya lo tenemos todos en el grupo, ¿sí? Y quiero que vaya conmigo a este material. Mire esta parte. Vamos a hablar sobre el fundamento histórico de la capellanía. ¿Listo? Esta parte que voy a leer en este momento es un tema muy, muy, muy valioso, muy importante, porque quiero que usted sepa muy bien de dónde proviene este tema. Vamos a hablar del fundamento histórico. Escuche muy bien esto. Capellán es una palabra, ¿sí? Hablando de la capellanía como un ministerio. Capellán es una palabra que viene del latín capellanus. Vamos a leerla detenidamente esta historia, refiriéndose a Martín de Tours, que después de ser miembro del ejército llegó a ser el santo patrón de Francia. Y es allí que se cuenta la historia de este personaje que, regresando a su casa, después de realizar sus oficios en una noche fría y oscura durante el tiempo de invierno, este santo, esa noche caminando, encontró un mendigo a la orilla del camino y al verlo se sintió compungido y lleno de misericordia, a tal punto que parte, oiga muy bien esta parte, parte su capa en dos partes y le entrega una de ellas ¿a quién? Al mendigo. Vamos a este punto, ¿sí? Vamos a hablar de Martín de Tours. ¿Quién era Martín de Tours? Martín de Tours era un soldado del ejército francés. Era un hombre que trabajaba dentro del ejército, un hombre también dedicado al campo, porque recordemos que en aquella época era mucho más, las tareas o las labores eran más rurales que urbanas. Era un hombre de campo, era un hombre del ejército, ¿sí? No nos describe más información desde el punto de vista histórico. Esta historia que les estoy leyendo data aproximadamente del siglo cuarto, siglo quinto después de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En esa noche, él va caminando de regreso hacia su casa. Y en esa noche, fría y oscura, vamos en estos dos puntos, fría y oscura. Entonces, es una noche muy compleja, ¿sí? Porque la heladez del clima, la oscuridad. Aparte de eso, en el tiempo de invierno, eso significa que Martín era un hombre de campo, era un hombre eh, sencillo, era un hombre eh, que trabajaba en todos estos temas de, de atender sus tareas como militar. Va regresando y esa noche encuentra un mendigo. Primer punto, un capellán debe aprender a observar y no solo ver las cosas. Martín estaba observando la necesidad que había en su entorno. Un hombre tirado en el piso, lo ve, se siente compungido, lleno de misericordia. ¿Y qué hace? No solo lo ve, se siente triste por él, sino que parte la capa en dos y le da una de ellas ¿a quién? Al mendigo. Ahora, quiero esta parte que está acá, quisiera que me la leyera, no sé si María Luisa me la pudiera leer, ¿sí? Por favor, léemela. Pero la historia cuenta que esa noche Martín tiene una revelación especial donde se le muestra que aquel personaje mendigo era Jesucristo. Esto le provoca que se convierta al cristianismo, atrayendo un número incontable de personas que se entregaban a Cristo, convirtiéndose rápidamente en siervos útiles, específicamente en la capellanía. Aquí estamos leyendo la parte más explosiva de la historia, porque estamos hablando de que Martín ni siquiera era un hombre creyente, era un hombre, Luis, que no conocía ningún tipo de amor, aprecio por las personas, que no precisamente, o bueno, tal vez no era que no conociera amor hacia las personas, pero no era una persona religiosa, no era una persona que profesara una fe. Fue hasta que tuvo esta revelación que la situación, pues,
cambió por completo la vida de Martín. Hay algo bien interesante en torno a este tema. Presten mucho cuidado. La palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Así dice la escritura. Entonces, si una persona dice que está teniendo una revelación, pues tiene que tener frutos correctos, ¿verdad? Y dice que esta revelación lo hizo no solo convertirse, no solo predicarle a otros, no solo llevar al evangelio a otros, sino que hizo que esto explotara de una manera tremenda, porque convirtió una necesidad, una experiencia personal en una forma de evangelizar a muchos, de ayudar a muchos y de comprometer a muchos a servirle a los más necesitados. O sea que no estamos nosotros alejados de lo que Martín, de lo que realmente había en el corazón de Martín, un deseo de servir con amor a los demás, de servir con excelencia. Algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué le decían que era el santo patrón? ¿Sí? Bueno, hay algo bien interesante. La religión popular a los cristianos de los primeros siglos, generalmente casi que la gran mayoría de figuras dentro del cristianismo de los primeros 4, 5, 6 siglos, esos primeros siglos, generalmente han sido santificados, han sido canonizados por la institución o los han beatificado. Eso significa que les han dado un estatus de intercesores dentro de la religión popular, como santos, etcétera. Pero eso es una cuestión interna dentro de la religión popular. A nosotros, eso nosotros ni nos quita ni nos da nada. O sea, es una cuestión ya interna, ¿sí? Entonces, eso quiero explicárselo. Yo no quiero que usted vaya a pensar, oiga, ¿y esto por qué no? Se lo explicamos porque queremos que usted entienda que es una cuestión ya netamente religiosa de esa área, y pues eso, en ese sentido, pues nosotros no tenemos injerencia y tampoco nos da ni nos quita, como les explicaba hace un momento ahora. Aquí es donde la cosa se pone bien interesante, porque aquella mitad de la capa con la que se quedó Martín, ¿sí? Se guardó como una reliquia sagrada. ¿Sí? Y entonces a esa capa se le hizo una especie como de urna para guardarla que se le llamó la capela, ¿sí? Y entonces, para guardar esa capela, pues se construyó un lugar especial al que se le llamó la capilla. Y el que cuida la capela y la capilla se llama el capellán, ¿sí? Esta historia es para comprender los orígenes de la capellanía. Es un origen sano, es un origen histórico muy valioso para nosotros que nos enseña que nosotros como seres humanos son muchas las experiencias y situaciones a las que nos podemos encontrar ayudando y sirviendo a otros, pero que siempre el objetivo va a ser el mismo, el llevar bienestar, el llevar atención, llevar un refugio a alguien que más lo necesita. ¿Listo? Ahora, luego, ¿sí? Cuando la religión popular empieza a institucionalizar, entonces ese proceso de institucionalización de la religión popular llevó a que muchas personas, ¿sí? Llevó a que la capellanía fuera absorbida por la religión popular y el hecho de que haya sido absorbida, ¿sí? Derivó en que la capellanía empezara a ser utilizada para otras cosas, como por ejemplo, como lo que estamos viendo aquí en pantalla, ¿sí? Empezó a ser utilizada luego para ministrar a los reyes. Entonces los capellanes dejaron de ser precisamente como esa figura de atención a las personas, a los necesitados, a personas que están en una condición de vulnerabilidad, y se trasladó al otro extremo para servir a los reyes, a los sacerdotes, a las personas, porque los capellanes fungen una misión más, no eclesiástica, no en el sentido eclesial, pero sí más de corte cumpliendo una función ministerial, digámoslo de esta forma. Su función es una cuestión de ministrar, de escuchar,
de llevar la palabra, etcétera, ¿sí? Eran ese, en algún momento de la historia, ¿sí? Hubo un hombre que se llamaba Enrique VIII de Inglaterra, que fue uno de los pioneros de la capellanía militar, ¿sí? ¿Cuál era la capellanía militar? Un día Enrique VIII estaba en su palacio allá en Gran Bretaña y dijo, oiga, caramba, esta gente, nuestros ejércitos, sería bueno mandarles a alguien que les ministrara y les diera la comunión, que pudiera atenderlos, escucharlos, acompañarlos. Sería muy bueno que hubiera alguien que pudiera atender sus necesidades espirituales, ¿sí? Entonces dijo él, bueno, vamos a entrenar a algunos soldados en estas áreas para que ellos tengan esa función de sostenerlos psicológico, emocional y espiritualmente. Y en ese momento, cuando él hizo eso, estaba institucionalizando lo que hoy en día se conoce como la capellanía militar o castrense. Es una capellanía muy antigua, es una capellanía muy famosa y que está en la gran mayoría de ejércitos y de fuerzas policiales, de fuerzas del orden en el mundo. La capellanía militar, la capellanía castrense es una capellanía muy, muy bien estructurada, y todo nació precisamente por atender esas necesidades y fortalecerlos, acompañarlos. ¿Cuál es la base de nuestro trabajo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Sí? Cuando vamos a la escritura, ¿por qué el Señor Jesús fue a la cruz? ¿Por qué fue a la cruz? Glendy, ¿estás aquí con nosotros? Acá estoy. Glendy, cuéntame ¿Sí? una cosa. ¿Tú por qué crees que Cristo se movió? O sea, Dios se movió para enviar a su Hijo Jesucristo. Por amor a nosotros. Exacto. ¿Qué cosas has hecho tú por amor? ¿Eres, ¿Por amor? tú eres casada? ¿Eres, eh, No, soy soltera. ya? ¿Has tenido alguna vez novio? ¿Pareja en algún momento de tu vida? Honestamente, no. Honestamente, no. Nunca has tenido. No. ¿Tienes tus papás vivos? Amén, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Compartes con ellos? ¿Vives con ellos? Ahorita estoy trabajando, pero sí, siempre dependo de ellos. Muy bien. ¿Qué harías tú por ellos? ¿Hasta dónde estarías dispuesta a dar por ellos? Ah, todo lo que tengo de mí. Trabajar ¿Y, mucho, y qué te mueve a hacer mantenerlos. eso? ¿Qué te mueve a darles todo? El amor que tengo hacia ellos, porque ellos han dado todo por nosotros. ¿Te das de cuenta, Luis? Es que el amor es lo que hace que uno haga cosas locas. Uno hace lo que sea. Yo tengo nuevamente casi 10 años de estar casado y mi esposa es de aquí de Guatemala. Y les voy a contar algo. Uno, por amor, hace muchas cosas, ¿sí? Yo dejé a mi familia, dejé mi país, dejé tantas cosas, precisamente porque había un amor, había un cariño, había un deseo, ¿sí? Y cuando tú quieres estar con alguien, pues haces lo que sea para compartir con ese alguien. Entonces, ese punto, por eso hablamos de que él se movió por amor y se basó todo en la misericordia. Entonces, si usted no tiene amor y si usted no tiene amor y no tiene misericordia por las personas, este trabajo va a ser algo para usted extraño y difícil de digerir. Va a ser algo complejo para usted desarrollar un trabajo como capellán si usted no es una persona que está dispuesta a hacer y ayudar a otros. Si usted no ama. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? Luis, ¿cómo me defines el amor? Defínemelo de una forma explícita. Bueno, el amor, según a la Biblia, dice que todo lo puede, todo lo soporta, no es jactancioso, tiene paciencia, no busca lo suyo. No hay, yo creo que mejor concepto del que nos da la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón, ¿verdad? Ni uno sabe mismo a veces lo que uno en sí quiere, sino que solo Dios
que conocen nuestros corazones saben verdad lo que nosotros podemos dar o ser, ¿verdad? Hacia otras personas. Muy bien, muy buen punto. Muy buen punto, gracias. Hablemos del amor. ¿Qué es el amor, Mario? Mario Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Es un honor saludarte. Pues, buenas noches para todos. Gracias, bien. Gracias. El amor realmente es un sentimiento en el cual no solamente podemos expresarlo con palabras, sino con hechos. Ujú, Entonces, creo que lo importante en la vida es aprender a amar. Primero a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo y luego a los cercanos, ¿va? A los nuestros, como nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. ujú. Sí, Pero no muy bien. somos de Dios. Muy acertado. Les cuento algo. El amor es una decisión que viene, que es representada por medio de nuestras acciones, de lo que se expresa de forma interior a través de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Pero todo parte de una decisión. Y si todos y cada uno de ustedes no se deciden, si hacen las cosas, mire, voy a ponerles esto así en perspectiva. Tú puedes ver la necesidad de una persona, puede que eso te conmueva, el ver que otro está pasando una necesidad, una situación difícil. Pero lo que marca la diferencia, lo que hace que una cosa sea distinta a la otra, es que lo que hace diferente una cosa de la otra, es que el capellán, muy bien esto, tenga la decisión de amar al que está sufriendo. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque si yo no me decido a hacerlo, entonces voy a ser susceptible a que si esa persona a la cual yo estoy ayudando no me trata muy bien, no responde ante lo que yo quisiera que respondiera, me vuelvo muy ofensivo hacia él o hacia ella, entonces lo que voy a hacer yo es lastimar mi corazón y tarde o temprano si alguien me hace algo doloroso, pues voy a tomar la decisión de ya nunca más ayudarlo. Pero si yo he tomado la decisión de ayudar a una persona, estoy dispuesto, aunque a pesar de las dificultades, de las situaciones que pasen, voy a soportar voy a soportar cualquier tipo de escenario donde no sea favorable para mí. El que está decidido a amar, el que está decidido a querer, no importa lo que le digan, no importa lo que le hacen, simplemente toma la determinación de hacer las cosas, porque está decidido a hacer. Entonces tú te tienes que decidir a amar a las personas. Decídete a amar. ¿Y a qué personas? Me dirá usted. Y no le voy a decir, decía amar a todas. Yo sería muy ambiguo. Yo quiero que usted se decida a amar a esas personas, a ese tipo de personas a las cuales usted siente esa inclinación a servir. Usted tiene que analizar muy bien hacia qué tipo de personas va a trabajar. Analice muy bien, analice muy bien hacia qué tipo de personas usted va a desarrollar su trabajo. Porque si no hay un nicho definido, entonces va a ser muy fácil rendirse. Va a ser muy fácil que usted se rinda, va a ser muy fácil que usted ya no quiera saber, escuchar, entender esta o X situación. Porque sencillamente no hay un tipo de persona definida. Usted tiene que definir a qué tipo de gente va a servir. Hay algunos, Mario y María Luisa, hay estudiantes que yo les pregunto, oiga, ¿ustedes hacia qué tipo de gente quieren servir como capellán? Ah, pues yo quiero servir a los necesitados.
necesitamos hay mucho. Pero si a mí alguien me dice, no, yo me siento inclinado a trabajar por los alcohólicos, no, yo me siento inclinado a trabajar por los drogadictos, no, yo me siento inclinado a trabajar por la viuda, oiga, por esos hombres que sufren, que también les pegan, porque hay hombres que también sufren violencia familiar, por las mujeres que son maltratadas, o sea, hay muchos nichos de personas que están en una condición de necesidad y necesitan ser atendidos. Y yo no puedo atenderlos a todos, usted no puede atenderlos a todos, ninguno podemos atenderlos a todos. Lo que sí pudiéramos hacer es, ¿qué cosa pudiéramos hacer? Es centrarnos en un tipo determinado. Voy a trabajar por este tipo de gente. Y voy a poner todo mi esfuerzo, todo mi empeño para trabajar por ellos. Allí llueve, llueva, truene, relampaguee. ¿Estamos bien? Muy bien, Sí, así es. muy bien. Entonces, un capellán, para servir como tal, debe conocer a Jesús, debe ser un misionero del reino. Esta palabra misionero es muy importante porque debe tener una vocación de servicio a salir hacia los demás. Debe tener un conocimiento básico, ¿sí? Teológicamente hablando, porque personas que preguntan cosas relacionadas con Dios, uno no puede resultarles con una opinión ambigua, necesita uno responderles de una forma acertada. También es importante prepararse académicamente. Usted, como se los expliqué en la primera reunión, hay muchas cosas que vamos a ver de forma pincelada nada más, porque el conocimiento es mucho más profundo. Es necesario tener una madurez espiritual, emocional, ¿sí? También es importante ser movido a misericordia, reconocer que estamos llamados a servir a los demás, tener un carácter similar al de Cristo, mantener también la santidad. Una persona que no procure tener una vida ordenada delante de Dios, va a ser muy difícil que pueda servir como un buen capellán. Tener el sentir de Jesucristo, manifestarle el fruto del Espíritu en su vida y sobre todo mantener a su familia en unidad, en amor. El que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Esa es la palabra. O sea, no se puede decir, soy capellán, pero toda mi familia está al revés. No, o sea, yo tengo que tener una familia en unidad. Y usted primero es capellán de su casa. Usted primero es capellán de su casa, su familia. Usted primero es capellán de la gente que le rodea. De ellos son usted primero es capellán. Entonces, otro punto que merece nuestra atención también es el brindar nuestro apoyo de manera correcta. María Luisa, léeme lo que está en pantalla, por favor. El capellán es un ministro del Señor Jesucristo que brinda apoyo espiritual e incondicional y hace que la rehabilitación integral del necesitado sea más rápida y pueda incorporarse a su vida normal lo más pronto posible. El capellán no puede hacer acepción de personas, ni por religión, sexo, raza o nivel social. Perfecto, este es otro punto importantísimo. Nosotros como capellanes no discriminamos absolutamente a nadie. Respetamos a todos los seres humanos. No discriminamos a las personas ni por su nivel social, raza, por su orientación sexual, condición socioeconómica. Somos respetuosos y entendemos que todos los seres humanos son diferentes y que necesitan cada uno recibir una atención según es su necesidad, ¿sí? También es importante comprender que este trabajo requiere de su total compromiso. Un capellán que siente asco por una persona no es capellán, no puede ser capellán, solamente está diciendo que es capellán. Hay que apoyar en la rehabilitación de las personas, hay que apoyar de forma espiritual e incondicional a la gente y sobre todo no hacer de menos a nadie ni por raza, religión u otro tema. También es importante comprender algo y es que cuando ya se tiene un plan elaborado,
debe tener una programación sólida de nuestro trabajo. Lo que yo les decía en relación a definir el nicho de gente a la cual vamos a servir, porque si vamos a trabajar para una comunidad, el plan de trabajo debe ser ajustado a la comunidad. Si vamos a trabajar a una institución, el plan de trabajo debe ser ajustado a la institución. Pero debemos tener un plan de trabajo para hacer las cosas. No es solamente es que, ay, voy a hacer esto y como tengo las ganas, no, no, tiene que haber un orden en todo lo que se desarrolla. También es importante que el capellán no estorbe la labor de otro, ni tampoco trabaje o esté en contra de otros capellanes. Debe ser íntegro, debe ser espiritual, no es para que agarre, se moleste y sí, es que llevarse la mala con el uno, con el otro, no. No es labor del capellán pelear por ese tipo de situaciones y debe presentar integridad, espiritualidad en todas y cada una de las cosas que hace. También es importante depender de Dios, ¿sí? Identificar las situaciones de peligro, sea emocional, física, canalizar soluciones, ¿sí? Entender que hay personas que siempre se van a rehusar a que uno las ayude y no debemos obligar a nadie a recibir nuestra ayuda. ¿Sí? Aunque nuestras intenciones son muy buenas, aunque tenemos todo el deseo de servirle al prójimo, de servirle a la comunidad, de ayudar, de acompañar, nunca debemos obligar a nadie a recibir una ayuda porque lo único que estamos haciendo es hacerles un mal a ellos y nos hacemos un mal a nosotros porque vamos a recibir un rechazo muy, muy fuerte y ese rechazo también puede repercutir en el ánimo o en el estado de ánimo en que nosotros vamos a seguir sirviéndole a los demás. También es importante saber que cada persona tiene, que la capellanía es muy amplia, es un tema muy diversificado en diferentes aspectos. La capellanía tiene muchas ramas que vamos a estudiar, otras ustedes las van a investigar, pero viene relacionado con todo este tema, en el tema deportivo, en el tema educacional, en el tema hospitalario, en el tema infantil, en el trabajo social, etcétera. Hasta aquí vamos bien, mis capellanes. Sí. Para los que han tenido problemas con su conexión y demás, no se preocupen. Yo les voy a entregar a ustedes un link, un enlace. Pues en este momento estoy grabando la clase para que ustedes puedan retroalimentarse nuevamente. ¿Listo? Puedan volver a verla cuando ustedes quieran. Yo todas mis enseñanzas en capellanía y demás las estoy subiendo a YouTube, que usted pueda retroalimentarse en el momento que quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, y pues espero que si hay alguna utilidad para usted y para su provecho académico. Siempre es bueno uno poder retroalimentar sus conocimientos. ¿Listo? Entonces, eh, con relación a este punto, también quiero destacar que en el desarrollo de nuestro trabajo como capellanes, tradicionalmente, el capellán es un ministro en un entorno religioso, social. Los capellanes generalmente son ministros de culto en algún área, en algún tipo de denominación o en alguna corriente religiosa. Sin embargo, hoy en día hay muchos laicos. Laicos son personas como usted que no precisamente, digámoslo de esta manera, tienen una... Eh, regáleme un segundito, por favor. Gracias. Entonces, hoy en día hay muchos capellanes eh, que no precisamente tienen un cargo dentro de alguna organización eclesiástica, pero están sirviendo como capellanes, hombres y mujeres. Antiguamente la capellanía era exclusiva de los varones, hoy en día hay muchas mujeres sirviendo como capellanes, ¿sí? Desde la Segunda Guerra Mundial hubo un marco
apertura para las mujeres y en muchos conflictos a nivel global, muchos escenarios, se está permitiendo ya la apertura de mujeres capellanas, ¿sí? Y ha sido un auge muy, muy grande. Sí, La digamos. capellanía está en todas las áreas. Ahorita voy a leerles algunos temas relacionados con la capellanía. Entonces, por qué les hablo de esta historia? Porque de pronto usted en su comunidad, en su entorno, habrá visto, tal vez, no lo sé, habrá visto tal vez situaciones donde, o algunos escenarios donde, donde hay una necesidad de atender a una determinada población vulnerable y nadie lo está haciendo. Un día se me acercaron una pareja, Alba, te voy a contar, un día estaba en un grupo en Shela y se me acercó una pareja de hermanos, ¿sí? Y me dicen, mire, licenciado, nos gusta la capellanía, nos vamos a grabar, pero es que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que nosotros queremos servir como capellanes, pero nosotros no es que estemos pensando en atender personas. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo que ustedes tienen? Es que nosotros en nuestra comunidad tenemos hay muchos animales abandonados, perros, gatos, animales que están en condición de abandono. Quisiéramos servir como capellanes a través de los animales. ¿Se puede hacer? Pues, una capellanía animalista, se llama eso, que puede atender las necesidades. Y allá están los capellanes atendiendo a los animales dentro de su comunidad. O sea, la capellanía es muy diversa, damas y caballeros. O sea, yo no lo estoy encerrando usted en un nicho de que es que usted tiene que hacer esto, o tiene que meterse en esto, o tiene que irse a aquello. No, en la libertad de servir, de trabajar como usted se sienta mejor, pero tiene que enfocarse. ¿Sí? Hay diferentes tipos de capellanía. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a mencionar? ¿Sí? Ejemplo, hay personas que se han dedicado a trabajar la capellanía en el ámbito militar, a ofrecer una atención pastoral, emocional al personal de servicio, ¿sí? A los que se encuentran en una situación así. La capellanía militar es una capellanía que existe de militares para militares, ¿sí? Un militar se prepara, se capacita para servir a otros militares, ¿sí? Los capellanes militares cuentan con una jurisdicción legal muy diferente, un marco legal, perdón, muy diferente al de un capellán civil. Hay algunos puntos relacionados con los capellanes capturados. También es interesante conocer de que la capellanía militar es una capellanía que tiene que ver principalmente con personas que han sido primero ordenadas por una institución religiosa reconocida por el Departamento de Defensa, pero que en su haber pues tienen una carrera militar que han desarrollado a lo largo de muchos años. Está la capellanía en las cárceles. Las cárceles se supone que deberían castigar el crimen, ¿sí? Debería ser ese el objetivo, debería rehabilitar delincuentes, pero ni lo rehabilita, ni antes por el contrario, la criminalidad ha subido, el castigo, aunque hay penas elevadas, no ha repercutido en que haya un cambio estructural fuerte. La capellanía en el Parlamento, por ejemplo, también es otro tipo de capellanía muy, muy importante que no se ha desarrollado en muchos países, más que todo en Estados Unidos, pero que tiene mucho que aportar para los miembros del Congreso, el personal, la capellanía policial que trabaja por los policías, que desarrolla una atención, un marco, un programa de atención espiritual para los policías, los orienta, los apoya, los escucha, les sirve a ellos, ¿sí? También tenemos la capellanía educativa,
Sí, hay una capellanía educativa para los escolares en los diferentes lugares donde se encuentran. Está también la capellanía deportiva, ¿sí? Eh, Enfocada en la comunidad deportiva, ¿sí? Personas que en algún momento fueron deportistas de alto rendimiento y hoy están sirviendo como capellanes. Ya son muchos, muchísimos los ámbitos que sirven los capellanes, muchísimo. En la educación, en las universidades, en las empresas, está la capellanía industrial, la capellanía, las que les acabo, la capellanía hospitalaria, la capellanía en desastres naturales. O sea, hay muchas ramas de la capellanía, pero usted tiene que abrazar a una de ellas. ¿Cuál? Tiene la libertad de escoger. Pero yo personalmente le recomiendo que usted abrace a un tipo de capellanía para que usted se enfoque en ese tipo de personas. Voy a hacer, me quisiera servir a los estudiantes. Excelente, la capellanía educativa. Hablemos del abuso infantil, hablemos del bullying, hablemos del maltrato, del maltrato físico, hablemos de los problemas de drogadicción, hablemos de los problemas de inmoralidad. ¿Sí se dan de cuenta? Mire ya cuántos temas voy desglosando de una sola capellanía. Me interesa trabajar con la policía, hablemos de integridad, hablemos de trabajo en equipo, hablemos de trabajo cooperativo, hablemos de trabajar los aspectos emocionales, de los traumas psicológicos de las personas. Es un tema muy amplio. Realmente es muy amplio. Yo no sé qué tan autodidacta sea usted, pero sí lo quiero invitar a que lo sea y a que se enfoque. Piénselo. Mire, estamos iniciando. Estamos en diciembre. Estamos en diciembre. Más o menos ustedes van a ir finalizando como en el mes de agosto, aproximadamente. En el mes de agosto. Entonces, diciembre, agosto. Mucho tiempo para pensar, meditar, cómo voy a trabajar, qué voy a hacer, con qué tipo de gente voy a trabajar. Que este tipo de cursos, ¿sí? Y este punto lo quiero poner en contexto porque es muy importante. Llévela ante el Señor las necesidades de su pueblo. Un capellán siempre está atento para oír, para atender, para llevar alegría, para dar esperanza, para levantar después de un momento difícil, para compartir lo bueno y lo malo con las personas, darles o hacerles sentir el amor de Dios a las personas, ¿sí? Enseñarle a la gente a vivir correctamente, a que la vida sí trae un manual de instrucciones, solo que no nos gusta leerlo. Usted ya sabe cuál manual de instrucciones es. Llevar los principios de vida para las personas. Nosotros como capellanes escuchamos a la gente, pero también les damos paz para que tomen buenas y adecuadas decisiones. También nosotros como capellanes procuramos mantenernos siempre en la legalidad. El capellán nunca se debe prestar para trampas, para cuestiones de corrupción, porque es bueno que usted tenga un buen corazón, pero este no es un trabajo para gente débil de carácter. Y siempre usted tiene que seguir las reglas, siempre. Sirva como intermediario hacia los demás y sobre todo, nunca olvide lo que las escrituras nos enseñan sobre trabajar y servirle a otros. Hay mucho que seguir aprendiendo, que seguir escuchando, que seguir hablando, pero es parte de nuestro trabajo como capellanes comprender que este tema es un tema que vamos a profundizar en muchos aspectos a lo largo de todos estos meses de estudio. Que de de su compromiso, de su atención, de su responsabilidad, de su disciplina, las cosas van a salir de la mejor manera. Quiero cortar en este momento nuestra grabación. Gracias a todos los que siempre nos están viendo.